nuevamente el privilegio de poder compartir con ustedes esta palabra del día de hoy, la cual Dios trató conmigo mucho en esta semana, en esta semana que la semana pasada y sí, la semana pasada y la antepasada, Dios me dio puso algo en mi corazón que está en Mateo 16:23. Mateo 16:23. Vamos a abrir, vamos a buscar nuestras Biblias, por favor. Vamos a buscar Mateo, el libro de Mateo, capítulo 16, verso 23. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la revelación del Espíritu Santo de Dios. Dice así su palabra. Está hablando aquí de Jesús. Pero él, Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Bien, una de las cosas que Dios nos ha mandado, una de las cosas que Dios nos ha enviado es a perseverar en su palabra, es a perseverar en cumplir la voluntad, su voluntad en cualquiera de las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Jesús tenía una asignación en esta tierra, la cual era principalmente hacer la voluntad del Padre. Jesús estaba claro, Jesús tenía un enfoque, ¿verdad? Si hay una palabra que podemos darle es la palabra enfoque, ¿verdad? Jesús tenía clarísimo, tenía la posición radical, si puede decirse, que tenía que cumplir la voluntad del Padre por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier emoción, por encima de cualquier pensamiento. Recordemos lo que pasó en Getsemaní. Jesús le dice al Padre: Padre, si puedes, trata, si se puede, pasa esta copa de mí. Es decir, vamos a decirlo más criollo, si tú puedes, Señor, que pueda pasar, que pueda evitar pasar por esto, pues hazlo. Pero que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya, ¿verdad? Jesús tenía una visión, Jesús tenía un enfoque. Jesús sabía: yo tengo que obedecer indistintamente de quién se interponiese en el medio. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo quiere evitar que tú hagas la voluntad del Padre, cuando ve que en ti hay una visión clara, hay un enfoque, cuando ve que en ti hay una posición radical, porque hoy día, dado todas las circunstancias que vemos y que nos rodean, debemos ser en verdad radical en cuanto a cumplir la voluntad del Padre, ¿verdad? Él va a intentar colocar, va a intentar mover lo que está alrededor para evitar que tú no cumplas esa voluntad. En este caso, estaba usando a un amigo de Jesús, estaba caminando estaba usando a uno de sus discípulos, estaba utilizando a uno de sus discípulos, que era Pedro. Y podemos decir que Pedro era un hombre que estaba en formación, que caminaba con Jesús, que estaba viendo los milagros de Jesús, pero en ese momento estaba siendo utilizado por Satanás para que sirviese de estorbo, ¿ok? Y fíjate cómo Jesús lo rastrea, fíjense cómo Jesús lo identifica, fíjense cómo Jesús le dice: Satanás, ¿verdad? Y era un amigo de Jesús, era un discípulo de Jesús, pero Jesús le habla claro: me eres tropiezo. Todo aquello que atenta contra la voluntad de Dios en nuestra vida, todo aquello que atenta contra la meta, Pablo decía: prosigue la meta, todo aquello que sirva de estorbo
y que te intente pausar cumplir la voluntad de Dios en tu vida o el propósito que Dios te dio en tu vida, todo aquello no viene de Dios. Todo eso no viene de Dios. Sea quien sea, llámese como se llame, es un estorbo y viene del enemigo. Jesús fue claro: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y le dice a Pedro, aún le complementa, le dice a Pedro, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro estaba mirando las cosas de los hombres. Pedro estaba dejándose usar por las emociones en ese momento, que si lo vemos en lo natural, podríamos decir, pero bueno, Pedro no estaba haciendo nada malo. Pedro, Pedro se dejó llevar por la emoción. O sea, eso, si lo vemos en una forma humana, lo podemos mitigar, lo podemos apaciguar un poco, lo podemos maquillar un poquito y decir, no, no, eso no tiene nada de malo, pero ¿por qué me tratas así? ¿Por qué dices eso? Jesús fue directo: apártate de mí, eres estorbo. No estás enfocado en las cosas de Dios, no estás enfocado en lo que realmente importa. Y como estás enfocado en las cosas de los hombres o en las cosas del sistema, en las cosas de lo que te rodea, no estás viendo claramente cuál es el plan de Dios y cuál es la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué pasa cuando nosotros perdemos el enfoque? ¿Qué pasa cuando nosotros no estamos claros, no estamos viendo a Jesús, no estamos cumpliendo el propósito que Dios nos dio en nuestras vidas? Porque todos tenemos un propósito y empezamos a ver otras cosas. Pues evidentemente nos pausamos en nuestra vida espiritual. Pues comienza un sofocamiento, comienza un letargo, comienza un detenimiento en nuestra vida como cristianos, como discípulos, como ejemplos, como modelos, como cartas abiertas. Comienza a pasar algo en nuestra vida que poco a poco, sin querer queriendo, como diría el chavo, comenzamos a apagarnos y comenzamos a dejar de cumplir el propósito que se nos fue asignado en esta tierra. Vuelvo a recordar, esto es algo que hemos predicado muchísimo, que cada uno de nosotros tiene un propósito, cada uno de nosotros tiene un propósito en esta tierra. Dios nos ha dado asignaciones, nos ha dado talentos. Esos talentos no son para el mundo, esos talentos son para glorificar a Dios, esos talentos son para enaltecer el nombre de Jehová, para cumplir el propósito y para hacer la voluntad del Padre. Más nada, el resto es una añadidura, el resto es una extensión, ¿ok? Pero tú y yo tenemos un propósito en esta tierra y el enemigo va a querer atentar, va a querer apagar por cualquier vía el propósito que Dios te dio. Pedro estaba mirando las cosas del mundo. Pedro estaba mirando las cosas de los hombres. Y muchas veces, mucho cristiano hoy día está haciendo eso. Mucho cristiano está mirando mucho las cosas del sistema, las cosas del mundo, y está dejando que eso apague, está dejando que eso contamine, que está dejando que eso interfiera con el propósito que Dios le ha asignado a él, e incluso puede servir de tropiezo para las personas que le rodean. En el caso de Pedro, estaba haciendo de tropiezo para él mismo y estaba haciendo de tropiezo, o intentó ser de tropiezo, para Jesucristo. Y repito, Pedro era un amigo de Jesús. Pedro caminaba con Jesús. ¿Y qué le quiero decir con esto? Que de repente no va a ser un extraño, que a lo mejor no es un extraño el que te sea de tropiezo, que a lo mejor no es cualquier persona que te apareció de un momento a otro. Quizás puede ser una persona muy cercana que puede ser utilizado para que ese estorbo, para que tu propósito no se cumpla. Entonces hago esto como una plataforma, como una idea, como un marco para que podamos entendernos y podamos tener algo claro. Usted debe tener una visión. Todos hermanos, todo cristiano tiene que tener una visión, tiene que tener un propósito, tiene que estar consciente
que usted camina en esta tierra con un propósito y es glorificar a papá. Usted camina en esta tierra y es hacer la voluntad del Padre por encima de cualquier cosa, por encima de uno mismo, por encima de tu esposo, por encima de tus hijos, por encima de tu familia. La voluntad del Padre tiene que estar como una prioridad en nuestra vida, y allí las emociones nos juegan, ahí las emociones no nos juegan carrito. Cuando tenemos esto claro, cuando estamos conscientes de esto, mira, te puede llegar tu mejor amigo, te puede llegar tu esposo, te puede llegar tu esposa, te puede llegar un hijo. Tú debes estar enfocado, tener la visión de cumplir o hacer cumplir la voluntad de Dios. En la Biblia hay otro registro que en verdad me impactó muchísimo. Tuve la oportunidad de compartirlo acá con el equipo que nos acompaña en la iglesia, ¿verdad? Los líderes de la iglesia, y está en el Salmo 73. Salmos 73. Ok, Salmo 73 fue escrito por un adorador. Esto es un salmo que estoy seguro, muchos de ustedes lo han leído, por un adorador que fue colocado por David, uno de los adoradores más notorios en la Biblia, que se llamaba Asaf, ¿no? Cuando yo leo el Salmo 73, yo digo tremendo, porque Asaf era un adorador. Mire, ser un adorador no es cualquier cosa. Ser adorador no es cualquier cosa. Todos somos adoradores. Recuerden que a propósito de los temas que hemos venido, que se han tocado acá, que si Dios constituyó, que la palabra nos dice que fueron constituidos apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, profetas, el único que va a prevalecer es el de adorador. Usted y yo vamos a estar arriba adorando. Allá no va a hacer falta pastores ni evangelistas. Dios lo constituyó, fue en esta tierra. Pero ahí arriba en el cielo, cuando estemos delante del Padre, todos vamos a estar delante del trono adorando, ¿no? Entonces, usted y yo somos principalmente servidores de Cristo, servidores de papá, pero también somos adoradores, ¿no? Este hombre, Asaf, era un adorador y entra en una controversia tremenda. Entra en una controversia tremenda como la que quizás usted y yo hayamos podido pasar o podamos pasar, o quizás estamos pasando por esto. Amén. Mire, vamos a leer el Salmo 73, vamos a buscarlo. Dice así la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la revelación del Espíritu Santo de Dios. Dice así a partir del verso 1. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Él está hablando, empieza a hablar de Dios. Él comienza con una afirmación que usted y yo sabemos: Dios es bueno para con los limpios de corazón, es buenísimo. Pero él dice: en cuanto a mí, en cuanto a mí, que es un adorador, escuche, que es un adorador, ¿ok? Y en cuanto a usted, que es que usted adora a Dios, que usted le sirve a Dios, porque todos aquí somos servidores. Tú le sirves, tú le adoras, tú lo buscas. Pero de repente Asaf empieza a tener esa controversia en él y dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos. Y como un hombre adorador, como un hombre que sirve, puede llegar a este punto. Asaf dice algo en el 3 que es poderoso, que es tremendamente poderoso. Dice: porque tuve envidia de los arrogantes. En el caso de Asaf, despertó envidia. En otros casos puede despertar ira, puede despertar en nosotros impotencia, puede de repente apagar nuestra vida espiritual, puede despertar apatía, puede despertar letargo. En el caso de Asaf, despertó envidia, porque tuvo envidia de los arrogantes. Escuche, viendo la prosperidad de los impíos. Pedro colocó la mirada, le dijo a Jesús: estás poniendo la mirada en las cosas de los hombres.
Pedro le dijo, apártate de mí. Jesús le dijo a Pedro, estás poniendo la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Asaf, en un momento determinado de su vida, desvió su mirada y era un adorador. Era un adorador, viendo las prosperidades de los impíos, dice Asaf, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Él estaba comparando la posición de los impíos con su propia posición. Tienen vigor, están enteritos, caminan como si no tuvieran ningún rollo, ningún problema, como si no se les fuera la electricidad. Caminan como si no les faltara comida, como si no se enfermasen. No pasan trabajo, en el verso 5, voy por el quinto, no pasan trabajo como los otros mortales, como él mismo, se está comparando con él. No pasan trabajo como yo, no sirven a Dios, no van a la iglesia, no cierran sus negocios para cuando me convocan a servir. No van a los matutinos, no van a los ayunos, no van y le predican al necesitado. Escuche, todo esto, no pasan cosas como yo, como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia. Mira cómo hablan, mira cómo se visten, mira cómo se comportan, mira su actitud. Y yo que me muerdo la lengua, y yo que tengo que tolerar, y yo que tengo que cuidar mi testimonio, y yo que soy una carta abierta, y a mí que si habla mal de mí, yo tengo que perdonar las ofensas. Yo que tengo que dar la otra mejilla. Yo no sé si alguien si me estoy dando a entender en esta mañana de lo que Dios nos está queriendo decir. ¿En dónde estaba puesta la mirada de Asaf en ese momento? Y en dónde, sin querer, nuestra vista se puede desviar. La Biblia nos dice, pon la mirada en Jesús, en el autor y consumador de la fe. En él no mires a los lados, enfócate. La presión que está alrededor nos puede apagar, nos puede cubrir. Si miramos a los lados, nos perdemos. Mira a Jesús, no mires al pastor. No mira a Jesús, no mires a tu hermano. No mira a Jesús, no mires al que lleva años en la iglesia y no hay cambio, no hay transformación, no hay renovación. Mira a Jesús, enfócate en Jesús. Entonces, cada vez que leo este salmo, nos revela más. ¿Voy por dónde? Voy por el 7. Los ojos se les saltan de la gordura. Estaban tan gordos de comida que los ojos se les salían. Logran con creces los antojos del corazón. Los que se le antoja lo logran. Lo que quieren comprar, lo compran. Lo que se quieren comer hoy 2 hamburguesas, 3 pizzas, por hablarle de alguna comida, una parrilla, van y se comen la parrilla. Pareciese que todo le fuera bien. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Mire, cada detalle, mire, esto no pasó de un día a otro. Esto fue algo, Asaf estaba viendo todo esto y lo empezó a ver un día, y después al otro día, y después al tercer día, y eso lo estaba pagando. Estaba mirando a los demás, estaba enfocado en las cosas de los hombres, en lo que tenían los hombres, en lo que tenían los impíos, en lo que podían hacer los impíos, y eso estaba ocasionando en él envidia. Repito, en él estaba ocasionando envidia. En ti a lo mejor molestia. En ti puedes soltar la toalla y decir, bueno, no, yo voy a soltar la toalla, porque definitivamente no vale la pena ser adorador. No vale la pena servir a Cristo. No vale la pena ir a la iglesia. No vale la pena levantarte a las 5 de la mañana para ir a un devocional. Cuando me dormí, cuando la luz no me llegó a las 3 de la mañana, cuando la electricidad me fue a las 1 de la mañana. No vale la pena. Están acá conmigo, perdón, hay un micrófono abierto aquí, no sé quién será. Ajá, es Randy. Ok, vuelvo acá con la palabra. Dios mío, ¿dónde iba? ¿Alguien que me ayude? ¿Cuál verso iba? En el 10.
En el 10, voy por el 10, gloria a Dios, gracias Juan. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídos para ellos. Hasta a veces el mismo pueblo trabajaba para estas personas. Escucha, el mismo pueblo de Dios trabajaba para estas personas. Todo esto lo está viendo Asaf. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? O sea, se burlaban, dudaban del poder de Dios. ¿Cómo sabe Dios esto? Hay conocimiento en el Altísimo, porque lo escuchas hablar y tú dices, wow, tremendo, ni siquiera conocen de Dios, dudan del poder de Dios, o a lo mejor conocen pero no les importa. Les hablas de Dios y como si nada, ¿no? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Riqueza, era gente pudiente, gente con dinero. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Mira la posición en la que llegó Asaf. O sea, no vale la pena, muchachos. Varones de Dios que están acá, no vale la pena servir a Dios. No vale la pena que yo tenga una lucha diaria, porque todo cristiano, usted y yo estamos en una batalla diaria contra el pecado, contra nuestra propia concupiscencia, contra los pensamientos, contra los dardos. No vale la pena limpiar nuestro corazón, cuidar mi integridad, cuidar mi santidad, mantener la palabra, perseverar. No vale la pena. Escuche, hasta el punto donde llegó este adorador. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. He sido azotado todo el día, castigado todas las mañanas. Si dijera yo en mi corazón, voy a hablar como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Es decir, si yo me pongo como ellos, voy a engañar a la gente que me sigue, porque soy adorador, a la gente que me ve, a la gente que yo he sido luz, a mi familia que estoy tratando de ganármelos para Cristo. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Asaf reconoce, esto es terrible, esto es terrible. Mira, amado, Asaf llegó a un punto de reconocerlo, pero hay momentos en nuestra vida que a lo mejor no lo estamos reconociendo. Y esto es una alerta de parte del Señor. Esta palabra primeramente para mí, que Dios me dio para mí, para compartirla primeramente para mí. Asaf se estaba dando cuenta, esto es un trabajo duro para mí, pero a veces sin querer, queriendo, vuelvo a usar la palabra, podemos llegar a este punto, podemos llegar a esta controversia en nuestras vidas, es decir, de no darnos cuenta de que estamos mirando las cosas del mundo, estamos mirando las cosas de Dios. ¿Ok? Voy a darle un poquito más rápido porque sé que el tiempo apremia. En el 17, Asaf dice algo que hoy quiebra toda posición humana, toda posición mental, sabiduría, llámese como se llame, rompe con nuestra humanidad. En el 17, Asaf dice algo poderoso. Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. Es decir, hasta que entré en la presencia de Dios. Escuche, hubo un momento en que Asaf se había desviado. Hubo un momento en que Asaf descuidó las cosas de Dios. Descuidó su conexión y su relación con Dios, que el mundo lo arropó. Y muchos cristianos, amados hermanos, mucho varón hoy día camina arropado por el sistema, arropado por las cosas de Dios. Asaf había perdido la conexión hasta que entrando en el santuario de Dios comprendía el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Esto es algo que se le fue revelado. Esto fue algo que Dios le mostró. Estás viendo lo de afuera, le quiso decir. Estás viendo lo de afuera, pero no estás viendo lo de adentro. Estás viendo la hora de ellos, pero no estás viendo el fin. No estás viendo el fin de ellos. Voy por el 19. Como han sido asolados de repente, ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. En el 20 vuelvo a usar algo poderoso, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. ¿Por qué? Porque hay mucha apariencia.
porque hay mucha apariencia y no solamente para, para el impío, hay mucha gente que aparenta estar bien. Hay mucha gente que aparenta fruto. Hay mucha gente que tiene hoja pero no tiene fruto. Hay mucha gente que habla, que predica. Hay mucha gente que de repente quiere aparentar, quiere dar a demostrar que todo está bien. Pero Jehová, Dios, en su presencia, una vez que Asag entra en su presencia, le revela lo que realmente importa. No es lo que está afuera, es lo que está dentro. Asag dice, se llenó de amargura mi alma, porque esto va ocasionando esto, porque cuando miramos las cosas del mundo, cuando de verdad empezamos a ver lo que tienen otros y no tengo yo, cuando en realidad comienzo, escuchen, no es que esté mal, porque esto también hay que saberlo manejar, no es que esté mal tener la riqueza, porque yo odio la miseria, yo odio el conformismo, eso no es de Dios, eso no es de Dios. Yo odio la pereza, el letargo, todo eso que te trae un conformismo o a que es malo, a que ser pobre, yo odio eso. Dios, eso no es bíblico. Escuche, lo malo es cuando eso ocasiona en ti una amargura, cuando empezamos a desviar la mirada y va ocasionando en nosotros envidia, molestia, amargura. Más bien cuando sale, cuando esas cosas brotan, es una alerta para que corrijamos lo que sale, lo que se revela. ¿Ok? Entonces, voy un poquito más rápido. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, Asaf reconoce, llega a un punto, una vez que llega a los pies de Cristo, una vez que llega el Espíritu Santo, una vez que se conecta, le dije, qué torpe era. Yo no entendía, era como una bestia delante de ti, era como una bestia, o sea, se estaba diciendo, no podía ver, estaba cegado, me dejé llevar por la emoción, me dejé llevar por lo que me rodeaba. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Mira, lo que realmente importaba, lo que realmente tiene valor, tú no me has soltado, me has guiado y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Lo más valioso, le estaba diciendo Asaf a Dios, lo más valioso eres tú. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Una vez que vio el fin de ellos, una vez que Dios les reveló lo que estaba dentro de ellos y hacia dónde estaban encaminados, hacia dónde se dirigían, Asaf comenzó a valorar más y cada día más la conexión con Dios, la verdadera intimidad, no soltarse de Dios, que es el verdadero tesoro, que es la verdadera riqueza. El resto es una extensión, el resto es una añadidura, como dice su palabra. El buscar primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Tremendo. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Asá lo reconoce. Asá dice lo más valioso, la roca es Dios, la roca es Cristo. Porque aquí los que se alejan de ti van a perecer. Los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, es la riqueza, es lo valioso. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, mi vista, mi visión, mi enfoque para contar todas tus obras. El enfoque es Jesús. Amado hermano que estás aquí, sacerdote del Dios Altísimo, no perdamos nunca el enfoque. Si en algún momento tu vista se ha querido desviar, pues persevera más en la palabra, persevera más en su presencia, vuelve a su presencia, vuelve a su presencia. Los que se apartan de Dios, los que están apartados de Dios tienen un fin. Por más que aparenten, por más que haya una apariencia, por más que haya una paz temporal, por más que muestren riqueza, que muestren posiciones, amado hijo y amado hermano de Dios que estamos acá, no perdamos el enfoque. Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios me le guarde, Dios me le bendiga. Esta es la palabra y la semilla que Dios nos ha puesto en mi corazón para sembrarles, para regarles en este
maravilloso día. Dios le guarde. Ya pueden comenzar a compartir. Adelante, un varón que levante su mano y manifieste lo que el Espíritu Santo le ha regalado el día de hoy. Amén. Y eso no crea que eso le pasó a él, sino a muchos de los seres humanos hoy en día y a nosotros los que le servimos a Dios. A veces pasamos por ese proceso cuando tienes un proceso duro y fuerte. Dice, ese que tiene carro, ese que tiene cuestión. Entonces ponemos la mirada en el mundo y no ponemos la mirada en Dios. Entonces a veces hablamos y decimos cosas que en verdad nos lastiman nuestro corazón. Por eso es que tenemos que estar enfocados en el Señor y dejar que, bueno, si son ricos, ese es el problema de cada quien, ¿me entiende? O a veces dice, pero a este no le pasa nada, ese bebe y bebe y bebe y no le ocurre nada, yo qué va. Entonces nos ponemos a pensar en las cosas de ese ser humano o de esa persona y nos llenamos a veces de esa envidia, porque eso viene siendo una envidia. Entonces, por eso que tenemos que mostrar la mirada en Dios, en Cristo Jesús, y no mirar las cosas del mundo. Los deseos del mundo, cada quien ve su deseo, pero nosotros tenemos que tener la mirada en Dios. Dios le bendiga. Muy buena palabra. Amén, amén. Gracias, mi amado Juan. Dios te guarde. Gracias. Otro varón. Hermanos, Dios me les bendiga mucho. Dios les guarde. Amén, amado hijo. Amén. Adelante. Mientras que estaban hablando de la luz, se me fue la luz aquí. Pero bueno, Dios es bueno, maravillosamente bueno. Pues tremendo. Dios ha sido hermoso y precioso y tiempos de entendidos, ¿no? ¿Sabe que me llamaba la atención? Y me acordé de algo que un día me pasó en el instituto, cuando yo estaba estudiando teología. Hubo un día donde una pastora llega y nos comienza a dar la clase y habló sobre el amar al prójimo. Y en un momento ella utilizó un refrán que dice, te perdono porque te amo, pero me alejo porque me amo. Y a mí me llamó mucho la atención ese refrán, como lo utilizó. Desde un momento hay una palabra que está en el libro de Juan, no recuerdo exactamente, no, como no tengo luz y no fui a buscar el bombillo, pues no. Pero hay una palabra que hay en el libro de Juan cuando Pilato le pregunta a Jesús que si era rey. Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Y después le dice, si mi reino fuera de este mundo, si mi reino fuera de este mundo. Entonces, los que han, creo que en Juan 17, si mal no recuerdo, 18, habla de la oración de Jesús. Y Jesús primero ora por él, después ora por los discípulos y después ora por los que le habían de seguir y por los que le van a seguir por la palabra de sus discípulos. Y él decía que no somos de este mundo, ese Señor, guárdalo, porque aunque están en el mundo, no son de este mundo. Hay cosas que nosotros en el mundo pues no vamos a poder evitar porque ese es el trabajo de Satanás, pero ciertamente recordar de que no pertenecemos a este mundo parece algo loco, algo ilógico. Aunque estamos en él, no somos de él, pertenecemos a otro reino y somos de otro reino. Entonces me acordaba de ese refrán y yo le dije, estas fueron mis palabras para con la pastora, yo le dije, imagínese que Jesús pensara así de nosotros. Te perdono porque te amo, pero me alejo porque me amo. El sacrificio de la cruz no tuviera sentido. ¿Para qué la cruz? Entonces me llamó la atención y yo me acordé de eso y decía, es tremendo, Señor. Los que militamos en este mundo, pero conocemos de la verdad del Señor y entendemos la verdad del Señor, sabemos que no pertenecemos a este mundo y que hay muchas cosas que vamos a ver, que vamos a observar y cada día peor, porque
Me acordé de una predica y un pastor en la iglesia que dijo, para los que oran porque las cosas, para que se acomoden las cosas, no, 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 hermano, ore para que se sigan empeorando. Entonces yo le decía, uy, pastor, ¿cómo se le ocurre? Decía, hermano, eso es bíblico. Mientras cada día peor, para que la venida del Señor esté mucho más pronta. Yo le decía, uy, pero orar para que se empeore, dice, porque nosotros queremos evitar muchas cosas que están sucediendo, pero lamentablemente no se van a poder evitar porque son bíblicas. El mundo empeorará y será peor y estará más cerca la venida del Señor. Entonces, somos de este mundo, estamos en él, pero nuestro reino no es de acá. Por eso es que usted ve que al final, Asad rectifica y dice, qué torpe era yo, tan torpe era yo. Entonces, no, tremenda palabra, Dios mío, esa palabra me la regaló el Señor hace como 5 años atrás. Estábamos en el tiempo donde había escasez de muchas cosas y uno veía a la gente prosperar y uno decía, Señor, mientras más te sirvo, más cosas me faltan. Y yo pasé por ese proceso y el Señor me regaló una madrugada ese salmo, el Salmo 73, el Salmo de Asaf. Bueno, Dios me le bendiga mucho, dejo para que otro comparta. Amén, amén, amén. Gracias, hermano Grayson. Gracias, hijo. De verdad, de verdad que sí. Dios, tremendo salmo. Dios me lo había regalado en otras circunstancias y después la semana pasada me lo colocó en mi corazón 2 veces más. Yo dije, bueno, gracias, Señor, por esta palabra y nos recuerda que nuestro reino no es de este mundo. La recompensa no es de este mundo. Y suena lógico, suena loco, pero así somos los cristianos. Estamos locos para el mundo. Dios te guarde, hijo. Gracias. Otro varón, adelante. Adelante, adelante, otro varón. Amén, amén, amén. Bueno, aquí nos está mostrando lo que es el mundo y lo que es el espiritual. Nosotros, ¿por qué desviamos nuestra mirada o nos desenfocamos? Porque desde el principio, quizás de que nacemos, lo que nos muestran es lo que nos hemos acostumbrado en creer en lo que vemos, el día a día, lo que nos está mostrando el mundo, pero debemos reconocer que lo que estamos viviendo todo es pasajero. Y recuerdo que hay una vez que le dicen a Samuel, ustedes ven lo que está afuera, más yo veo lo que está dentro de cada uno de ustedes. Y el enfoque está en que nos aprendamos a enfocarnos en lo que está dentro de cada uno de nosotros y no en lo que estamos viendo día a día. Por eso es que criticamos, caemos en esa envidia y tantas cosas, porque nos hemos mal acostumbrado, vamos a decirlo de esa manera, en creer en lo que vemos. Ahí es donde tenemos que activar la fe y enfocarnos verdaderamente en la palabra del Señor y cambiar ese desenfoque y enfocarnos en Jesús. Y es lo que puedo aportar yo. En este momento no hay otro camino. Él dice que es la verdad el camino. Eso es para dónde vamos a mirar. Dice, tenemos que aprender a desenfocarnos en lo que estamos en el mundo que nos cansa. Lo mismo nosotros decimos, vete a la electricidad. Por eso digo, no, entreguémoselo al Señor, porque eso no, nosotros no vamos a poder con eso. Entonces, miremos al Señor y al Señor que nos direccione. Pero tenemos que desprendernos verdaderamente del mundo que nos absorbe. Hay que reconocer que lo que está el día a día nos absorbe. Las circunstancias, lo que vive el país, lo que vive el mundo, que este gobierno, que el rojo, que el amarillo, no. Tenemos que desarrollarnos y esas partes nos va entreteniendo y desenfocando. Nos empiezan a hablar del gobierno, de donde todas esas cosas, ya todos sabemos de lo que. Entonces todas esas cosas debemos como pasarlas por alto y centrar la mirada verdaderamente, porque si no vamos a seguir en la misma como idolatría, creyendo que una persona puede cambiar esta situación. Así que está muy bien la palabra y enfoquémoslo en el Señor para que esto pueda avanzar. Sí, en una sola dirección, en un solo sentir, y seguro que siento que todo debe cambiar si cambiamos esta forma de ser. Y hablo por mí, en el nombre de Jesús. Amén, amén, así es, pastor. Las cosas del mundo como decía el pastor que fue que dijo una palabra, nos distraen, nos desenfocan. Sí.
Así que, bueno. Distracción. Es una palabra que suena constantemente, que la colocó el hermano, distracción, desde el principio, que no se nos olvide. Verdaderamente el mundo es una distracción y que está pendiente de esa palabra, porque todo lo que nos está sucediendo es por eso, distracción, nos distraemos. Fácilmente nos distraemos, tenemos que estar atentos. Al menos reaccionó y reconoció verdaderamente que Dios nos dé esa sabiduría verdaderamente para desarraigarnos completamente desde la raíz del mundo, porque es lo que vemos día a día y nos va como entorpeciendo y desenfocando la calor, que cualquier situación que si tenéis la arepa sola, que si no tenéis que si todas esas cosas nos van apartando. Pero tenemos que cambiar nuestra madurez, es que necesitamos ser renovados constantemente y una de las cosas es esto, refrescar nuestra memoria con unas palabras de esas que nos va como enfocando otra vez verdaderamente en lo que debemos escuchar. Y debemos entender que esto es necesario, esta comunicación por este medio. Fíjate de lo que estamos hablando, y venimos cansados y desgastados por ver. Yo vengo ayer, todo este fin de semana cansado, pero es de ver el día a día. Ajá, ¿y dónde estaba Jesús en ese momento? ¿Dónde tenía yo a Jesús? Me lo está recordando ahorita. ¿A quién buscaste? A lo del mundo. Nos cansamos, nos desgastamos y sin ningún propósito, y es pasajero, mientras que en lo espiritual es eterno. Porque estamos aquí, Señor, para ganarnos esa vida eterna. Pero coloquemos todo esto al sentir de nosotros y todo lo que nos estorbe, que no nos deja avanzar, que nos deja centrarnos en la vida de Jesús, porque el Señor toma el control de nuestras vidas, de cada uno de nosotros en este momento, lo que puedo compartir. Que esta parte que estamos aportando, que esté aportando aquí cada uno de nosotros, sirva, pero para que haya una transformación en cada uno de nosotros y verdaderamente entendamos que no hay otro camino. El camino es Cristo Jesús. Pero ahorita lo movemos y que se nos mantenga aquí, así como colgado en el cuello, que no se nos olvide nunca. Pero a veces lo hablamos aquí, ya mañana se nos olvida, nos pasa esto constantemente. Por eso siempre es bueno esto refrescarnos la memoria, porque a veces somos olvidadizos. Hablo por mí, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén, amén. Gracias, pastor, de verdad que sí, que hayas compartido eso con nosotros, de parte del Señor. Bien, otro varón, adelante, nos quedan todavía unos 5 o 6 minutos más. Otro varón para compartir y podamos orar. Adelante. Valencia, David, Randy. Adelante. Bueno, pastor, precisamente eso conversaba yo en estos días con mi esposa, de que ella me decía a mí de que ya mi hija va a cumplir 20 años y ya ella era mayor de edad. Y tuvimos ahí un cruce de palabras y yo le hice ver a ella que realmente ella estaba equivocada, que por muy grande que tengan los hijos y la edad que tenga, y más si no están parados en Cristo, el enemigo anda como un lobo rugiente, prácticamente a ver a quién puede devorar. Y nosotros, por mucha edad que tenga, nosotros tenemos que estar pendientes de nuestros hijos, porque no podemos ser permisivos en la forma de darle libertad porque tienen ya 20 años, que son mayor de edad. Yo le dije, cuando ellos reciban a Cristo como su único Salvador, ellos se van a dar cuenta que las cosas son distintas, es muy diferente, porque nosotros como padres, como pilar de un hogar, tenemos que estar pendientes de nuestros hijos, porque en cualquier momento se pueden desviar. Entonces eso hay que estar muy atento con nuestra familia, con nuestros hijos. Ya ellos, después que reciban a Cristo como su único Salvador, bueno, ya ellos se van a dar cuenta que en verdad uno tenía razón en lo que les está inculcando a ellos, para que vean cómo es el mundo, cómo se vive en el mundo y cómo se vive en lo espiritual. Bueno, eso es algo que puedo aportar al devocional. Muy buen devocional, pastor. Toda la gloria para Dios, amado. Gracias, gracias por tu aporte, hijo. Esa es la idea, que nosotros estas palabras las practiquemos y las asociemos a nuestra vida diaria,
Amén. Bien, queda por aquí Randy y Ninro. Adelante, uno de los dos, para que uno de los dos ore. Randy, adelante. Padre, te damos las gracias, Dios, que ha sido verdaderamente bueno y permitirnos estar en tu presencia un día más. Te damos las gracias por bendecir nuestras vidas de una manera maravillosa y darnos salud, darnos la dicha de poder tener salud. Espíritu Santo de Dios, elimina de nuestras vidas los obstáculos para que no podamos distraernos y estar pensando en cosas y haciendo cosas que no debemos. Gracias, Dios, porque tu presencia nos acompaña en cada instante. Bendigo la vida de todos los líderes y miembros de este grupo de sacerdotes de la gracia. Bendigo la vida de ustedes, amados hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Gracias, amado hermano Randy. Dios te guarde igualmente, hijo. Amén, amén, hermano. Ninro, ¿quieres compartir algo? Nos quedan 3 minutos. Bueno, además de bendecir la vida de cada una de las personas que están acá, ¿verdad? Que esta semana sea de bendiciones, de una semana de excelencia, que podamos entregarle excelencia a todo lo que hacemos, porque lo haremos como si lo vamos a hacer al Padre, ¿verdad? Y bueno, hay varias cositas que Dios, y una de las cosas en las que me ha dado que me enfoque, ¿verdad? Es poner el enfoque en los jóvenes, ¿verdad? Um, Como se estaba hablando, ¿verdad? Muchas veces nos distraemos en muchas cosas, puede pasar todo, pero está pasando el tiempo y está creciendo una generación detrás de nosotros. Y muchas veces por estar mirando hacia adelante, nos miramos hacia abajo, al que tenemos al lado, a los jóvenes que tenemos que están creciendo, ¿verdad? Y digo mirar hacia abajo porque viéndolo como en la estatura de que ya uno está pasando, ya ha pasado por situaciones, pues. Pero tenemos que enfocar nuestro, eh, digamos, las enseñanzas de nuestra casa, pues de nuestro altar familiar, en empezar a hacer que los jóvenes empiecen a participar de alguna forma u otra. Empezar a que ellos tomen la palabra, que de repente saquen un versículo, puedan predicar a través de ese versículo. Es lo que me ha inquietado esta semana, Dios, en eso. Entonces, también se los comparto a ustedes. Excelente palabra. Dios siempre nos trae palabra a todos los que estamos aquí todos los martes y jueves. Y bueno, esperemos que siga siendo así, que sea Dios hablándonos cada martes y cada jueves para que nosotros podamos bendecir, ¿verdad? Más adelante a las personas que están alrededor de nosotros. Recuerden que cuando vamos a una congregación, cuando ya nosotros vamos a la iglesia como tal, es para compartir lo que ya Dios nos ha dado. Si tú tienes hoy la mentalidad de ir a una iglesia a buscar a Dios, ¿verdad, hermano? Estamos como si fuéramos bebés. Todos los que estamos aquí, yo sé que somos ya adultos espiritualmente. Entonces tenemos que dar de gracia lo que gracias recibimos, y todo lo que recibimos aquí estos martes y estos jueves, más lo que recibimos en nuestro propio devocional, tenemos que darlo. ¿Ok? No se queden con la palabra, den la palabra al vecino, al amigo, eh, que no haya personas que no conozcan, sigan invitando a las personas para que se sigan conectando, y sigamos predicando la palabra, porque eso es lo que hace falta. Sigamos invitando, sigamos predicando, ese es el objetivo, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, gracias, David, estamos en contacto.
Gracias a usted, amado hermano, gracias a ti y Nirro, Dios te guarde. Muchachos, Dios me les guarde, Dios me les bendiga. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Declaramos cielos abiertos para usted en este día y para los que no se conectaron también. Declaramos cielos abiertos y la presencia de Dios nos guíe, nos ayude a caminar y a tomar las decisiones correctas y no perdamos el enfoque. Dios me les guarde, de verdad, les amo en Cristo, les envío un abrazo y nos vemos el próximo jueves con el favor de Dios y la voluntad de Dios. Un abrazo, Dios me les guarde. Hasta luego. Amén. Amén.